Tengan todos muy buenas tardes, todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Esta es su programación Escudriñando el Rema de Dios y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, quien les habla por la misericordia del Señor. Y hoy estamos para seguir compartiendo lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura nos enseña. Y hoy tenemos, como siempre, una programación interesante en este tiempo que vamos a compartir con cada uno de los oyentes. Y vamos a compartir hoy acerca de dos parábolas que Jesús habló, y Jesús hizo mención de lo que es la sal y lo que es la luz. Dos parábolas muy interesantes en las cuales Jesús hizo mención de lo que es la sal y de lo que es la luz. Así que póngase cómodo ahí donde está y vamos a compartir lo que Jesús enseñó a través de las parábolas y en específico en esta ocasión de lo que es estas dos parábolas, lo que es la sal y lo que es la luz. Antes de entrar, vamos a escuchar una alabanza. No tenemos los derechos del autor de la música. Del mundo oscuro y lleno de dolor, Jesús nos llama a ser su luz y su amor. Con cada paso, con cada acción, reflejamos su gracia y compasión. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo, llevando esperanza a cada segundo. Con nuestras vidas proclamamos el amor de Cristo. En medio del desierto, en la tempestad, somos la voz que trae la verdad. Con nuestras manos y con el corazón. En medio del desierto, de la tempestad, somos la voz que trae la verdad. Con nuestras manos y con el corazón, sembramos fe, paz y perdón. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo, llevando esperanza a cada segundo. Con nuestras vidas proclamamos el amor de Cristo, que nunca se seremos faros de luz, guiando a las almas hacia la cruz. Con humildad y entrega total, vivimos para su gloria y su verdad. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo, llevando esperanza a cada segundo. Con nuestras vidas proclamamos el amor de Cristo, que
gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Dos elementos muy importantes, lo que es la sal y lo que es la luz. Son dos cosas que son tan importantes, tan necesarias, que nadie podemos decir que podemos prescindir de estos dos elementos, porque los necesitamos. Estos dos elementos son tan indispensables, pero tan indispensables como el aire mismo que respiramos, que sin aire no podemos vivir ni un minuto, y mucho menos más tiempo. Son cosas tan importantes en la vida del creyente que las necesitamos a cada momento. Queremos entrar ya en lo que es compartir acerca de estas dos parábolas que Jesús habló. Y parábola es un relato ejemplar usando algo terrenal para ilustrar algo espiritual. Jesús muchas veces utilizó parábolas para ilustrar, para dar ejemplos de lo que es lo espiritual. Y Jesús utilizó muchas parábolas. Y parábolas se comprende todos aquellos relatos, pero los cuales no menciona nombres de personas, porque hay un relato en la Biblia que se le conoce como parábola, pero este relato no entra en lo que es las parábolas. ¿Por qué razón? Porque las parábolas son relatos de cosas y hechos que sucedieron, pero no se mencionan nombres específicos de personas. Y este relato que está en la Biblia, que muchas veces se dice, vamos a compartir esta parábola, pero no es parábola porque es un hecho real, es la historia del rico y Lázaro. Y cuando se narra esta historia y se dice es parábola, no es correcto que sea parábola porque se menciona el nombre de Lázaro. El rico es mencionado, pero no es nombre de persona, pero se menciona el nombre de Lázaro y se menciona el nombre de Abraham, dos personajes muy conocidos dentro de la Escritura. Pero hoy queremos hablar de estas dos parábolas en las que Jesús hizo énfasis, y es acerca de lo que es la parábola de la sal y la luz. Cuando hablamos que lo que son parábolas son relatos ejemplares usando algo terrenal para ilustrar lo espiritual. Y debemos entender esto. Hay un término de palabra que se le conoce con el nombre de antropomorfis. Antropomorfis, esta palabra significa que Dios se describe y se semeja como si fuera hombre para que el hombre lo entienda, pero Dios no es hombre porque Dios es espíritu. Números capítulo 23, versículo 19, dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces a esto se le conoce como antropomorfis, que es un Dios que se representa como si fuera hombre, pero no es hombre, y utiliza muchas expresiones en las cuales dice que David andaba conforme al corazón de Dios. Dice, y apareció la mano de Dios escribiendo en la pared, mene, mene, tekel uparsin, ha sido pesado en la balanza de Dios. Y dice que apareció la mano de Dios escribiendo. En la Escritura se describen muchos versículos que habla y dice, y descendió Dios para ver. La realidad que cuando habla y dice descendió Dios para ver es en sentido ilustrativo, pero Dios no necesita moverse de un punto a otro para ver qué es lo que sucede, para ver qué es lo que está pasando, porque Dios es omnisciente, Él está en todo lugar, Él
Él es omnipresente, perdón, está en todo lugar, es omnisciente, Él lo sabe todo y es omnipotente, Él tiene todo el poder. Pero bien, vamos a entrar en lo que nos dice la Escritura en esta hora y vayamos y abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Digo el Evangelio según Mateo porque muchas veces nosotros decimos, y son cosas que a veces vienen muy arraigadas en nosotros de la tradición y la costumbre, y decimos San Mateo, San Juan, San Lucas, pero eso de San lo puso el catolicismo, porque eso fueron cosas que las agregó el catolicismo, pero que en la Biblia no están. Si bien fueron hombres santos que se guardaron para Dios, y fueron santos, pero eso de San lo puso el catolicismo. Pero vamos a leer Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14, capítulo 5 siempre. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación y líbranos del mal. En esta tarde, una vez más, Padre amado, nos presentamos en el nombre maravilloso de Jesús, por medio del Espíritu Santo, para adorarte, para bendecirte y para pedirte que tomes el control de estos minutos, de esta programación, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que el conocimiento que hay por medio de tu palabra nos ilumine, que sea el Espíritu Santo que nos guíe para compartir esta palabra y que pueda llevar bendición, que pueda traer consuelo al que está triste, pueda traer sanidad al que está enfermo, pueda traer fuerzas nuevas al que se encuentra debilitado, pueda traer una dirección al que está perdido, que no sabe a dónde ir, que pueda traer consuelo al que está triste en esta tarde. Te rogamos, te suplicamos por medio del Espíritu Santo que tú dirijas cada una de nuestras palabras, que no sea conforme la intención, que no sea conforme la emoción del hombre, sino que sea conforme tu voluntad, poniendo palabra como conviene de ser, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Jesús utilizó dos ejemplos muy importantes en la vida de todo ser humano y hizo énfasis en la sal y la luz. ¿De dónde se deriva la palabra? Hay una palabra que es muy común y esto se conoce, casi por todo el mundo es conocido. ¿Y de dónde se deriva la palabra salario? Creo que es una palabra muy conocida por muchos y se habla del salario. ¿Y el salario qué es? Es lo que una persona gana en su jornada de trabajo al día o en su jornada de trabajo a la semana o en su jornada de trabajo de 2 semanas o en toda la jornada de trabajo por un mes. Lo que recibe la persona se le conoce como salario. Pero esta palabra, ¿de dónde tiene sus orígenes? Esta palabra tiene su origen y se deriva del latín y se le conoce con el nombre de salarium. Salarium, y de ahí se deriva la palabra salario. Este era el nombre, perdón. Este era el nombre que se daba a los paquetes de sal con los que se pagaba a los funcionarios que trabajaban cuidando de la calzada
romana para transportar la sal hasta el río Tíber. Este río Tíber se encuentra en Roma, Italia. Tiene un recorrido donde nace y su recorrido es de 450 kilómetros y desemboca en el mar. Entonces de ahí se deriva la palabra salario, que a la persona cuando trabajaba como antes, antes no existía lo que era el dinero efectivo, el dinero cash, como lo llamamos. Entonces la gente cuando se le pagaba su salario se le daba un paquete de sal y eso era el salario que cada persona recibía por su trabajo, recolectando, almacenando y preparando en el proceso lo que es la sal. Recordemos que bien en el inicio lo que es la moneda que hoy tiene todo país no existía. Antes el comercio, siempre ha habido comercio, pero el comercio en los inicios no era comprar con dinero un producto, porque el dinero pero muy poco existía. Pero sí el comercio siempre había existido y se utilizaba un tipo de comercio que, si bien no había dinero en efectivo, se utilizaba en el comercio algo que se le llamaba trueque o cambio. ¿Y cómo funcionaba lo que se le llamaba trueque o cambio? Funcionaba intercambiando un producto por otro producto. Un ejemplo, alguien tenía maíz, alguien tenía un quintal de maíz o determinada cantidad de quintales de maíz. Entonces venía y cambiaba determinada cantidad de quintales de maíz por frijoles. Otro tenía frijoles, cambiaba determinada cantidad de quintales de frijoles por arroz, por azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera se movía lo que es el comercio. Y dicho sea de paso, como empezó la humanidad, estamos llegando a esos tiempos. Hoy en día, ya lo que es el dinero en efectivo, cash, ya muy poco se está usando. Hoy se está usando lo que es una tarjeta. Con esa tarjeta de banco, tú pagas, tú compras y tú estás haciendo negocios, estás poniendo en movimiento el dinero, pero ya no es un dinero literal, es un dinero digital. Y todo esto pues apunta que como se empieza, pues así se terminará. Pero bien, continuamos. La sal como tal es un elemento de uso en la comida y de uso no solo en la cocina. La sal se usa para diferentes funciones especiales para dar ese toque de sabor en específico de cada cosa o comida. Es la sal la que da ese toque tan especial que le da ese sabor del cual disfrutamos nosotros. La sal tiene ese toque de que su presencia pone ese detalle en las comidas. La sal se usa para múltiples usos. Se puede usar para detener hemorragia cuando alguien tiene una herida. Cuando alguien tiene una herida, y a veces cuando una persona tiene una herida, puede ser en sus pies o en sus manos, recordemos que hay partes que hay venas, por las cuales circula mucha sangre. Y a veces cuando hay una herida, la sangre comienza a salir de una manera bastante, el volumen de sangre empieza a salir. Entonces, para detener esa hemorragia, muchas veces utilizan ¿qué? Poner un poco de sal. O sea, no es cualquier tipo de sal, sino que es una sal que sea yodada, la que se usa para poner a la comida. Entonces sirve para eso. Dentro de tantos usos que tiene la sal, sirve para poder parar lo que es la hemorragia de sangre. Y para eso se usa, y muchas cosas más. Gloria a Dios. La sal nos sirve. Gloria a Dios. La sal sirve para domesticar el ganado.
Se usa un tipo de sal que es diferente, pero que es especial para darle al ganado y para domesticarlo. Y cuando al ganado se le da la sal, el ganado empieza a ser domesticado. Para eso se usa en uso animal la sal. La sal sirve para preservar los alimentos, ejemplo, carnes de res. Cuando la carne de res se mantiene almacenada por mucho tiempo, se prepara con sal, y al prepararla con sal tiene un ciclo de vida que se puede prolongar por mucho tiempo, porque recordemos que a veces no en todos los lugares o no todas las personas en nuestros países de Latino y Suramérica tienen un refrigerador para poder mantener sus alimentos y preservarlos. Entonces, lo que hacen para preservar la carne de res es que la conservan con mucha sal, y eso pues produce que la carne dure mucho más tiempo. También el pescado, se puede dar cuenta que el pescado dura mucho tiempo cuando se le pone sal, y eso preserva la carne para que las moscas no puedan arruinar el producto y poder preservarlo en medio de la calor y temperaturas extremas. Entonces, para eso se usa la sal también. La sal sirve para deshacer las gruesas capas de hielo cuando la nieve se frisa. Cuando la nieve se frisa, se hace una capa de hielo que es muy fuerte, y a veces es tan fuerte, tan resistente, que tú quieres a veces hacer, como quien dice, un agujero con algo, y cuesta mucho hacerlo. Pero la sal, hay un tipo de sal que es específica para eso, se usa, y inmediatamente que un grano de sal cae donde se ha frisado el hielo, inmediatamente ese granito de sal va produciendo un agujero cuando cae encima, y hasta que llega a lo que es la tierra y deshace el hielo cuando está frisado. Si bien la sal que nos da tantos usos, si se usa de forma desmedida, echará a perder la comida o lo demás. La sal es un elemento que está presente en toda casa, desde la más pobre hasta la más rica. En ambos hogares es muy importante e imprescindible que se use la sal y la luz. Y aquí hay algo muy importante, es por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Y esto llama mucho la atención. Génesis capítulo 19, versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Estaba estudiando y tengo una Biblia que es hebrea y tiene mucho comentario que la Biblia que nosotros usamos no tiene. Y estaba estudiando, y menciona ahí que por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Y dice ahí un comentario en esta Biblia comentariada, que es la Biblia hebrea, que cuando los ángeles llegaron a visitar a Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron los ángeles a la casa de Lot, y cuando llegaron a la casa de Lot, se dice en el comentario de que la mujer de Lot necesitaba un poco de sal para cocinar, y ella salió y fue donde su vecina a pedirle que le regalara, le prestara, qué sé yo, un poco de sal. Y se dice en ese comentario que ella comentó que habían llegado unos hombres extraños y que estaban en su casa. Y lo interesante de esto es que dice la escritura en este relato más adelante, en este relato que sucedió mucho antes de lo que habla la Biblia, que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, habla de que los hombres de aquella ciudad, dice que
era una multitud, y fueron a la casa de Lot y le dijeron a Lot que sacara a los hombres que habían llegado a su casa porque ellos querían conocerlos. Y cuando habla que todas estas multitudes llegaron a la casa de Lot a decirle que ellos querían conocer a esos hombres que habían llegado, que eran ángeles, cuando ellos dicen que querían conocerlos, la palabra conocer en la Biblia, cuando se describe de esta forma, no es solamente conocer, de ver, sino es tener relaciones sexuales. Y todos estos hombres dice que se agolpaban y querían botar la puerta y querían meterse a la fuerza a la casa de Lot, y para ellos conocer a los ángeles que habían enviado con cuerpos corporales como hombres. Y dice que los ángeles hirieron con ceguera a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, pero dice que aún así, dice que hacían el esfuerzo por querer entrar a la puerta. Y dice este relato que Lot les dijo a ellos, les pidió que no hicieran daño a estos hombres que habían venido a su casa, y que él tenía 2 hijas, doncellas, que no habían conocido varón, y que si a ellos les parecía, él iba a sacar sus hijas para que ellos hicieran lo que ellos querían. Pero estos hombres malvados y perversos dijeron que no, que ellos querían conocer a los hombres que habían llegado. Y esto es lo impresionante, que como toda esta multitud se dio cuenta que habían llegado 2 o 3 hombres extraños a la casa de Lot, si ya era de noche y antes no existían los medios de comunicación como ahora. Entonces es probable que tenga razón el relato, que la mujer de Lot comentó con su vecina que habían llegado unos hombres y estaban en su casa, y la vecina lo comentó con alguien, y la noticia se regó como pólvora. Y es de allí en donde se cree que por esa razón la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, cuando los ángeles le dijeron que saliera, que se diera prisa, pero que no voltearan a ver atrás. Dice que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Cuando Jesús hizo esta comparación de comparar al creyente con la sal, el creyente debe conocerse no tanto por lo que dice, sino por lo que hace. La sal no habla con palabras porque no es persona, pero lo que hace dice mucho. Donde llega pone ese toque que solo la sal lo puede dar. Si somos la sal de la tierra, sin duda estaremos en la casa del más pobre como en la casa del más rico, porque a los dos los creó Dios. Sea rico o pobre, tiene un espíritu y un alma que salvar. La sal se extrae del agua del mar. Se saca, se procesa, se distribuye para sus diferentes usos. La sal en medio del agua no se puede usar ni dar el proceso debido para su uso. Necesita ser sacada y trabajada para ser usada. Así somos los seres humanos sin Cristo. Navegamos, deambulamos, perdidos, sin dirección. Pero hoy, como la sal, hemos sido encontrados, sacados del océano donde navegábamos como barcos a la deriva, perdidos, hundidos en el engaño, la maldad y miseria. Gracias a Dios, hoy somos trabajados por el Espíritu Santo, procesados y preparados para toda buena obra del Señor. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús, como nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Señor nos alcanzó por su gracia, por su misericordia, somos una nueva criatura en Cristo. ¿Y por qué el Señor nos ha alcanzado? Porque muchas veces decimos, pero no es correcto, y decimos: yo encontré al Señor.
No, el hombre no ha encontrado al Señor, no ha encontrado a Dios, porque Dios nunca ha estado perdido. El que estaba perdido era el hombre. Entonces, el hombre que estaba perdido, quien lo encontró al hombre fue Dios. Fue Dios. El hombre no ha encontrado a Dios, porque Dios nunca ha estado perdido. Ha sido el hombre el que se ha perdido, el que se ha alejado de hacer la voluntad y lo que Dios ha establecido en su palabra. Gloria a Dios. Al ser una nueva criatura, como ya lo dice la Escritura, podemos llevar el sabor de la esperanza, oportunidad y salvación. Dar ese toque de sabor a la vida por medio de Jesús y el Espíritu Santo. La vida tiene razón, tiene sentido de ser cuando nosotros conocemos por quién hemos sido creados, cuál es el propósito. Y cuando hemos sido alcanzados por Jesucristo, nuestra vida tiene razón de ser. Nuestra vida tiene un porqué. El Señor permitió que nosotros naciéramos en este mundo, permitió que Él nos haya alcanzado y hoy poder anunciar esta palabra por su misericordia. Gloria a Dios. En el versículo 14 habla de lo que es la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús mismo hace también énfasis en lo que es la luz. Ya hablamos de lo que es la sal, para lo que sirve la sal, que representa la sal. Ahora vamos a compartir qué es lo que representa la luz. La luz, al igual que la sal, está en todo hogar. Rico, pobre, necesitamos la luz. Una observación muy interesante que para producir luz en lo literal es necesario usar un polo positivo y un negativo. Si no se usa en el término de ingeniería, no sé si cabe el término de palabra, de ingeniería, cuando alguien quiere producir luz, no puede producir luz si no está usando un polo positivo y un polo negativo. Y esto es muy interesante, que si no se usa esa fórmula, no se puede producir lo que es la luz como tal, como elemento literal. De esa conexión o combinación que se unen, se produce la luz, al unir dos polos opuestos, un negativo y un positivo. Así toda buena obra se producirá después de ser probados, enfrentando todo lo adverso y negativo. Surgirá la manifestación de la obra gloriosa de la luz, la verdad de Dios que nos alumbra en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. Jesús habla de la luz para descubrir la realidad dentro de lo oculto. Las tinieblas pueden apoderarse de todo, pero cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen y hace manifiesta la realidad y verdad de Dios. Así son las obras y frutos del creyente, siempre serán visibles en medio de donde estemos, como luz en este mundo. Como luz en este mundo tiene una función indetenible, así el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, como cristianos debemos asumir y enfrentar los diferentes procesos con carácter, valor y determinación. Cada hombre que ha sido alcanzado por la verdad del Evangelio, gloria a Dios. Cada hombre que ha sido alcanzado por la verdad del Evangelio no puede retroceder, no callar en cuanto a su ministerio y misión de llevar la palabra del Señor. Es algo muy importante que debemos entender, que cada hombre, cada mujer de Dios, Dios nos ha dado lo que son dones, Dios nos ha dado lo que son ministerios, y cada don, cada ministerio conlleva un llamado. Y si conlleva un llamado dentro de lo que Dios nos ha dado, todo hombre y toda mujer de Dios
tiene, tiene eso especial que Dios le ha dado, esa forma de cómo compartir, de cómo hacer lo que hacemos para el Señor. Es una forma original de cada hombre, de cada mujer que Dios ha llamado y que no se debe de perder, debe de mantenerse, porque cada llamado es específico, cada forma de ejercer la acción en los dones, en el ministerio de cada hombre, de cada mujer, es específico, no puede ser cambiado, no puede ser adulterado, no puede ser reemplazado, porque cada hombre, cada mujer tiene un llamado específico. En el mundo se estima que hay cerca de 8.000 millones de personas, y cada una de las personas que hoy vivimos en este planeta llamado Tierra tiene una huella digital. Tiene una huella digital y tiene una huella en lo que es en sus ojos. Ambas huellas son originales. En 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ninguna huella es parecida la una con la otra. Por lo tanto, cada ministerio, cada forma de ejercer, cada ministerio, cada dones es original de cada hombre y de cada mujer. No necesitamos parecernos a ningún otro hombre, sino procurar parecernos a Jesucristo, porque en nosotros está el ADN del Padre por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. La luz es tan importante y necesaria que Dios, al reordenar en el principio todo lo que estaba desordenado, Dios, antes de crear el sol, ya había una luz que iluminaba. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 3 y 4. Y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí hay algo muy importante que habla de que Dios creó la luz. En este capítulo 1 de Génesis, versículo 3 y 4. Pero ¿de qué luz está hablando? Porque la creación del sol y la luna parece que es creada a partir del versículo 14, si no estoy mal. Pero ¿por qué aquí habla de una luz? Y habla que esta luz era buena. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo que iluminó en el mundo que estaba rodeado de oscuridad y de tiniebla. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo que empezó a brillar, a iluminar y a hacer manifiesto todo lo que estaba oculto. Todo lo que estaba oculto empezó a ser manifiesto. Hay algo muy importante en esto, que cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 1, hay algo muy interesante. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del versículo 1 al versículo 2 habla y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay algo muy interesante que surge como una pregunta. Todo lo que Dios ha creado ha sido perfecto. Dios no ha creado nada que sea imperfecto. Pero aquí dice en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se cree por muchos estudiosos que entre escribir el versículo 1 y el versículo 2 pasaron muchísimo tiempo. ¿Y por qué se cree que pasó muchísimo tiempo? Porque cuando Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo creó de una manera ordenada, porque Dios es ordenado. Pero en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un personaje que cuando fue creado fue único. Ese personaje es Satanás, es la serpiente antigua, llamado Diablo también. Este personaje fue creado y dice que era perfecto en todos sus caminos.
era perfecto en todos sus caminos, hasta que dice que se encontró en él maldad y quiso él ser igual a Dios. Y al ser igual a Dios, él se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios fue arrojado a la tierra. Fue arrojado a la tierra porque él estaba en un lugar, en una posición muy alta, pero al rebelarse, al querer ser igual a Dios, Dios lo arrojó a la tierra. Y al ser arrojado a la tierra, este ser perverso, lleno de maldad, vino y desordenó todo lo que Dios había creado. Y al ser arrojado a la tierra, este ser desordenó todo lo que estaba ordenado que Dios había creado. Y por eso es que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces dice que la oscuridad cubría la tierra. Entonces pensemos por un momento en un lugar donde hay caos, hay desorden, hay confusión, y está en tinieblas. Eso es lo que hace mucho más difícil e imposible de ordenar si no hay luz. Y fue lo que Satanás hizo, que vino a desordenar todo lo que Dios había ordenado. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Entonces era un caos, era un desorden que había hecho este personaje. Y el problema más difícil es que para reordenar no se podía hacer porque no había luz, porque la oscuridad cubre. Y cuando la oscuridad cubre, no podemos ver hacia dónde vamos o de dónde venimos. Perdemos el norte. No sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando caminamos. No sabemos cuál es el peligro que hay al caminar en medio de la oscuridad. Y por eso Dios dice que creó la luz. Y dice que dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es algo muy, muy, muy importante, que Dios siempre hace separación entre una cosa y la otra. Separa la luz de las tinieblas. Entonces hay dos cosas que no pueden convivir juntas, en las tinieblas y la luz, porque una de las dos tiene que gobernar. Cuando la luz se enciende, desaparece la oscuridad, desaparecen las tinieblas, pero cuando la luz se apaga, desaparece la claridad y reinan las tinieblas. Por eso es que Jesús habla y dice que no se puede poner, dice, una luz debajo de un almud, o sea, una luz debajo de una mesa. ¿Por qué razón? Siempre la luz tiene que estar en un lugar alto para que pueda alumbrar todo lo que está abajo. Así como la luz que alumbró en el principio, esa luz que iluminaba dentro de la oscuridad el mundo. Después Dios crea el planeta llamado Sol y está puesto arriba en el firmamento para que alumbre sobre la faz de la tierra. Pero podemos ver que cuando el sol deja de brillar, el sol literal, la oscuridad envuelve la tierra y es bastante difícil de poder ver hacia dónde caminamos. ¿Por qué? Porque la luz la necesitamos nosotros para poder saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el peligro que yo puedo ver, que la luz me lo anuncia. Y la luz que hoy en estos tiempos nos alumbra, esa luz se llama Jesucristo. ¿Y cuál es esa luz? Esa luz es su palabra, es su verdad, que día tras día me sigue diciendo cuál es el camino que yo tengo que caminar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que tengo que buscar. Jesús es la luz del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Y por qué era buena? Si cuando recordemos que alguien le dijo a Jesús, maestro bueno, y Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo mi Padre? Pero Jesús dice aquí, Dios dice aquí, y vio Dios que la luz era buena. ¿Y por qué esa luz era buena? Porque esa luz es Jesucristo. ¿Y por qué sabemos que esa luz es Jesucristo que alumbró
alumbró al mundo antes de existir la luz del sol. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 22:5. Jesús es la luz del mundo. Veamos qué dice Apocalipsis 22:5. Dice, esto está hablando en este libro de Revelaciones, profecía ya para el tiempo después del fin y lo que será la nueva Jerusalén, donde se instalará el paraíso eterno de Dios, y Jesucristo será el que gobernará. Dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esta es la luz que en el inicio, antes de ser creados los astros para que alumbraran sobre la tierra, para ponerlos por señales en las estaciones de los días, meses y años, esa luz que alumbró antes, esa luz es la que iluminará en la nueva Jerusalén, la celestial, que descenderá del cielo y se asentará en la faz de la tierra. Pero antes que todo esto suceda, la tierra será limpiada, la tierra será purificada, porque la tierra, el hombre mismo, la hemos contaminado con nuestra maldad, con nuestra desobediencia, y con todas nuestras desobediencias hemos contaminado este planeta. Gloria a Dios. Así que no olvidemos nosotros que nosotros somos la sal de la tierra. Y hay algo importante, que lo que produce la sal es muy importante, y cuando uno tiene una herida y le ponen sal para tancar esa hemorragia, eso arde, molesta, es bastante fastidioso. Y el evangelio del Señor, y todo hombre, toda mujer que predica la palabra, muchas veces la gente nos va a ver como algo que es como si fuéramos algo de molestia, algo fastidioso. ¿Por qué? Porque es la verdad de la palabra de Dios que siempre nos confronta, siempre nos está enderezando. El apóstol Pablo, un hombre que después de su conversión, de convertirse a Jesucristo, después de haber perseguido la iglesia del Señor, se convierte en un fiel defensor del evangelio. Es un hombre el cual escribió la mayor parte de toda la enseñanza doctrinal para la iglesia del Señor. Y Pablo, antes de conocer a Jesús, Pablo perseguía la iglesia, pero cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo, cambia toda la historia. Y Pablo, al convertirse a Jesucristo, él predicaba y anunciaba la palabra. Y por predicar y anunciar la palabra, Pablo murió por predicar la palabra. Cuántas veces en los viajes misioneros que hacía era metido en prisión, y un sinnúmero de cosas que le sucedían. ¿Por qué? Porque el mensaje que portaba Pablo, el mensaje que portaban los profetas, el mensaje que portaban los apóstoles, no era un mensaje que tenía un apetito de escuchar. Porque muchas veces tenemos un apetito de escuchar, pero ¿qué? Lo que yo quiero escuchar. Pero el mensaje del evangelio no es lo que yo quiero escuchar, es lo que Dios quiere, lo que Dios sabe de lo que tengo necesidad, y conforme lo que Dios sabe que tengo necesidad de eso, Él me va a hablar a través de su palabra. Por eso es que al predicar esta palabra, los profetas, los apóstoles y todos los hombres de Dios que murieron por la causa del evangelio, nunca fueron bien recibidos. ¿Por qué? Porque fueron hombres que se mantuvieron en el llamado genuino del evangelio. Fueron hombres que mantuvieron esa esencia del mensaje, que cuando Dios les decía, ve a tal lugar y di esto,
Estos hombres iban al lugar, no importando si el ir a un lugar pusieran en riesgo su vida, su integridad física. Estos hombres llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Y por no cambiar el mensaje, por no llevar un mensaje, por no cambiar el mensaje que Dios les puso en sus labios, estos hombres fueron despreciados, fueron humillados y cuantas cosas por el mundo. Hoy en día estamos experimentando el mismo problema por predicar esta palabra. Porque al predicar esta palabra estamos predicando la verdad de Dios, pero muchas veces la verdad de Dios nos va a incomodar porque a veces no tenemos relación con Dios, tenemos religión. Y es grande la diferencia que hay cuando tenemos religión pero no tenemos relación, porque muchas veces tenemos religión y al tener religión no tenemos relación, porque al no tener relación desconocemos cuál es el mensaje de lo que Dios demanda y lo que Dios me enseña. Y muchas veces sucede eso, que hay un choque cuando anunciamos esta palabra. Jesús mismo habló y fue muy claro, y es una palabra que es bastante fuerte, pero hay que anunciarla, que Jesús mismo habló y él dijo que no había venido para traer paz, sino para traer ¿qué? Disensión, dice. ¿Entre quiénes? Dice, entre los de la misma casa. Muchas veces, a veces nuestra familia de sangre, a veces se molesta cuando compartimos este mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos tienen religión, pero no tienen una relación con Dios a través de su palabra. Y muchas veces la religión ha hecho barreras y paradigmas en la mente del ser humano. Y muchas veces hemos venido repitiendo, creyendo y diciendo que esto es esto, pero la palabra nos dice todo lo contrario. Entonces, siempre que nosotros prediquemos esta palabra, nos va a confrontar a nosotros mismos y va a confrontar a aquellos que escuchan el mensaje de salvación. Porque siempre el mensaje de salvación nos confronta. Porque muchas veces, como dijo el apóstol Pablo, un hombre de Dios, pero Pablo dijo esto: lo que quiero no hago, y lo que hago es lo que no quiero. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una tendencia hacia el pecado. Siempre tenemos esa tendencia y tenemos esa lucha hacia el pecado. Pero es la palabra de Dios la que nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que para eso ha sido dejada y está escrita en este libro para que nosotros podamos vivir y nos alimentemos de ella. Jesús mismo, cuando presentaba el mensaje de salvación, Jesús mismo hablaba y decía cosas muy fuertes. Incluso en una ocasión, no sé si estoy mal, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, porque Jesús les hablaba claro a las multitudes y les decía que muchos lo seguían por un interés material, y que muchos no lo seguían porque verdaderamente creían que Jesús era el Salvador, sino que lo seguían por un beneficio en lo humano. Y Jesús les hablaba claro. Jesús muchas veces habló y dijo que las multitudes lo seguían no por la palabra que él daba, sino porque muchos les gustaba comer y sin trabajar. ¿Y qué sucede? El apóstol Pedro le dice: Señor, dura es tu palabra, no hables así, mira, se están yendo, le dijo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús le dice a Pedro: Pedro, si tú quieres, también te puedes ir, le dijo. Y Pedro le dice: Señor, solamente en ti hay palabra de vida eterna. Entonces, en esta tarde, es solamente en esta palabra, en el nombre de Jesús, es que hay vida eterna. Aunque esta palabra nos confronte, aunque esta palabra sea esa espada que penetra a lo profundo de nuestro ser, de los huesos, de los tuétanos, y dice que puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta palabra misma, que aunque nos hiera, pero si nos hiere y resistimos, esta palabra misma no es para muerte, sino que es para vida y para vida eterna. Por eso es que siempre que anunciemos esta palabra, debemos de mantenernos en el llamado, en el mensaje que Dios nos ha dado, no cambiarlo,
no cambiarlo por nada, por dinero, ni por circunstancias, ni por temporadas, porque hoy en día hay muchos hombres que eran hombres de Dios, predicaban un mensaje específico que Dios les había dado, pero ¿qué sucede? Hoy ese mensaje fue cambiado, fue adulterado, y ya no es el mensaje en la esencia que Dios puso sobre cada hombre. Así que cada hombre y cada mujer que ha sido llamado con dones, con talentos, con ministerios, mantengamos esa esencia. Y entendamos esto, que no le vamos a caer bien muchas veces a mucha gente, pero no importa. Si es por esta palabra, como está escrita y cómo la predicamos, no importa, no importa. Hay un precio que pagar. Si los apóstoles lo pagaron y nosotros no somos mejores que ellos. Así que esto es lo que el Señor me ha dado, que comparta con cada uno de ustedes, esperando que hayan sido bendecidos con este estudio de la palabra, y seguiremos el próximo domingo trayendo otro tema, el cual sin duda alguna han sido y seguirán siendo de bendición. Tenemos un canal ahí en el YouTube, y ahí en el canal tenemos ahí archivados ya algunas enseñanzas. Ahí puede el que esté interesado en conocer, aprender más de la palabra, puede entrar ahí a mi canal, Gilberto Rodríguez, y allí puede ver que tenemos alrededor de unos 14 o 15 videos. No hemos subido muchos porque hace poco empezamos a llenar con este material, pero ahí están, ahí esos pues ya están archivados. No son como los videos que hacemos así aquí en el Facebook, que después de un mes pues se borran, y cada estudio que hacemos lleva tiempo, y pues queremos que ese material esté ahí para el que quiera, pues se puede llenar y pueda ser bendecido. Así que vamos a orar para ser despedidos y dar gracias a Dios por su palabra, dar gracias a Dios por la vida, porque a la realidad no somos buenos solo Dios. No somos perfectos solo Dios. Somos imperfectos, pero con nuestra imperfección nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, y Él sigue obrando y sigue tratando en la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Somos una obra, una vasija en proceso. No hemos sido terminados. Estamos yendo cada día tras de ese proceso de continuo que Dios sigue tratando con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde una vez más por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu fidelidad. Gracias por permitirnos estar de pie, por abrir nuestros labios conforme tu voluntad, no conforme la nuestra. Que tú seas glorificándote, y que tu palabra bendiga a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo, Señor, nos podamos seguir llenando de tu palabra, de tu presencia, porque es ahora que podemos nosotros tener esta oportunidad de poder conocer tu palabra y poder tener el acceso a ella, Señor, porque vendrán tiempos difíciles en donde será imposible. Ya no podremos nosotros tener una Biblia en nuestras manos o compartir a través de las redes como tú nos permites compartir, pero hoy te adoramos y te bendecimos por esta oportunidad. Que esta palabra, Señor, bendiga a tu pueblo, y el que se ha alejado lo pueda acercar tu palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que nos vemos, nos miramos y nos escuchamos el próximo domingo. Bendiciones.